Queremos saludarles, mis apreciados hermanos y amigos, en este su programa Biblia al alcance de todos, un repaso a la escuela sabática. En esta mañana nos encontramos con una persona muy especial, con nuestro hermano Sebastián, director regional de nuestra casa publicadora IADPA. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos están viendo en este momento. Lección número 13 para el 30 de marzo, titulado Esperar en el Señor. Como es costumbre en nuestro programa, siempre pedimos la dirección de Dios antes de abrir las Sagradas Escrituras. ¿Qué tal, Sebastián, si tiene el privilegio de comunicarnos con Dios? Claro, pastor. Oremos. Amado Señor que estás en los cielos, muchas gracias por cada bendición que nos otorgas. Ahora que vamos a abrir tu palabra, a aprender de ella, te pedimos que tu Espíritu Santo esté con nosotros. Guárdanos, protégenos y sobre todas las cosas, enséñanos a esperar. En el nombre del Señor, amén. Jesús. Amén. Amén. Durante este precioso trimestre hemos hecho un recorrido maravilloso por el libro de los Salmos. Hemos aprendido cómo leer los Salmos. Hemos aprendido a orar a través de los Salmos. Hemos aprendido acerca de la grandeza de Dios, el poder de Dios, la magnificencia de Dios como nuestro protector, como nuestro cuidador, de Dios como la persona que pelea las batallas por nosotros. Inevitablemente, apreciado Sebastián, ha sido maravilloso el estudio de los Salmos. Gracias. Ahora, para concluir el trimestre, los Salmos también nos habla de una palabra muy especial. Y esta palabra tiene que ver con esperar. Ahora, esperar no es fácil. No sé, Sebastián, si te ha tocado esperar para un turno en el banco, ¿cierto? Es un poco incómodo, más cuando nuestras vidas son bastante ajetreadas. O esperar en un aeropuerto porque han cancelado el vuelo. Las esperas no son agradables, sin embargo, las esperas hacen parte de la vida. No solo la nuestra, sino también de la vida cristiana y la vida del salmista. Así es, y es que realmente esperar es parte de la vida y es una de las cosas más tensionantes de la vida, especialmente cuando la espera incluye tener que soportar el dolor, el sufrimiento o pruebas que traen aflicción. Hay un salmo, que es el Salmo 37, en el que se hacen varias referencias a la espera. A través de los salmos se hacen varias referencias, ¿no? Pero especialmente el Salmo 37 quiero referir. Por ejemplo, el versículo 7 dice: guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace lo malo. Es difícil esperar cuando hay injusticia, ¿cierto? Pero el Salmo nos llama a esperar. Luego el versículo 9 dice: porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová heredarán la tierra. Y por último, el versículo 34 dice: espera en Jehová, guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Entonces, la espera incluye la perseverancia, nos decía la lección, incluye paciencia, e incluye también que podamos confiar y depositar nuestra confianza en el Señor. Y hay una espera más, y es la espera de que todo esto lleno de pecado termine, ¿cierto? Y esa es nuestra bendita esperanza. Incluso el nombre de Adventistas del Séptimo Día habla de una espera. Estamos esperando el segundo advenimiento del Señor y nuestra esperanza está depositada en que Él un día vendrá y nos llevará. Amén. Me llamó la atención, apreciado Sebastián, que hay diferentes, podríamos decir, palabras hebreas, verbos para esperar. Por ejemplo, está la palabra cavar, que se encuentra 20 veces expresada por el salmista, pero estas 20 veces tiene que ver con la espera con Jehová o la espera con el Señor. O sea, una espera conectada con una promesa de Dios. También se encuentra la palabra Yahal, la palabra Jakab, la palabra Dumak, la palabra Sabar y por último la palabra Yahad. Diferentes términos para esperar, pero todos tienen en el trasfondo una connotación de esperar no en el ocio, sino que más bien esperar en medio de una acción, de acciones, y esperar en conexión con las promesas que el Señor nos ha regalado. Ahora, no en los seres humanos, en las promesas. En las promesas. Ahora, pudiéramos decir que son 150 salmos y que la última lección de la semana o del trimestre pudieras tener que ver con el Salmo 150, que es nuestro último salmo, ¿cierto?
Ese salmo dice alabar a Dios en su santuario, alabarle en su magnificencia, alabarle en su firmamento. O sea, esa escena presenta a Dios el Padre, podríamos decir, en el santuario celestial, y junto con el Señor Jesucristo, como lo estudiamos a través de la profecía. Sin embargo, aunque el Señor está en su santuario, nosotros todavía no hemos llegado a su santuario a alabarle, al santuario celestial. Así que nosotros nos encontramos en esta tierra, Sebastián, una tierra llena de dolor, una tierra llena de sufrimiento, mis apreciados hermanos, una tierra llena de dificultades, una tierra llena de, podríamos decir, de diferencias, ¿cierto? De opresión, de dolor, de llanto. Y es por eso una tierra llena de orgullo inevitablemente. Hay un salmo que nos habla un poquito de cómo el salmista esperó y qué cualidades tenía el salmista. Y hay una cualidad muy especial que se encuentra ahí en el Salmo 131. Me llama la atención. Ese salmo, el Salmo 131, dice, Jehová, escribe el salmista. Es un salmo que habla acerca del escritor, presenta una radiografía de algunas situaciones que él pudo lograr vencer en su vida, como el orgullo, como el enaltecerse, como el creerse superior a los demás. Entonces el salmista lo expresa. Desde el fondo de su corazón dice, Jehová, no se ha envanecido mi corazón, y mis ojos no se han enaltecido, ni anduve en grandeza, ni en cosas demasiadas sublimes para mí. Entonces la primera escena que presenta el salmista es que mientras el salmista esperaba en el Señor, y mientras nosotros esperamos en el Señor también, presenta esa humildad que pudo desarrollar el salmista, ¿cierto? Esa paciencia que desarrolló el salmista, esa confianza en el Señor que desarrolló el salmista. Así es. Ya que el mundo, por lo regular, pues no espera, y dos, vivimos en un mundo de orgullo y vanidad. Pero hay un segundo cuadro que presenta este salmo, y es el que hace énfasis en la lección del lunes, y es en el versículo 2. Dice, en verdad me he comportado y he callado mi alma, como un niño destetado de su madre. Como un niño destetado está mi alma. Así que el salmista presenta una figura bien interesante, Sebastián y mis apreciados hermanos. Presenta a una madre que toma a su niño, le da del seno, del pecho, y luego de haberlo amamantado, lo carga en sus brazos. Entonces el salmista dice que así como el niño está sobre los brazos de su madre, él confía en el Señor, él espera en el Señor, ¿cierto? Yo creo que es una escena de paz, es una escena de tranquilidad, es una escena de seguridad. Yo creo que el niño no está pensando que la madre lo va a dejar caer o que la madre lo va a abandonar, ¿cierto? Ha recibido el alimento de su madre de antemano. La Biblia presenta en muchas ocasiones a Dios como una madre amante para con nosotros, para con sus hijos. Así que hay una bonita figura metafórica para esperar en el Señor sus promesas. Bueno, de antemano, Sebastián, el tema de esperar es un tema a través de toda la Biblia. Por ejemplo, Abraham y Sara tenían una promesa, la promesa de un hijo, y esperaron, tuvieron que esperar 25 años, y en medio de esa espera cometieron algunos errores. Sí. Tenemos al pueblo de Israel que estaba cautivo en Egipto y había una promesa, pero tuvieron que esperar durante 430 años, clamaron al Señor y el Señor les escuchó. A Daniel se le fue dada una promesa de un restablecimiento del pueblo de Israel, pero eran 70 años y se turbó el corazón de Daniel por la espera, ¿cierto? Así que esperar, pero ya tenemos la confianza y la seguridad de que el Señor cumple sus promesas, así como lo hizo con Abraham, así como lo hizo con Israel en la antigüedad, y así como lo hizo en los tiempos de la reconstrucción del templo en la época de Esdras y Nehemías. El Salmo 126 justamente nos habla de esa confianza que tenemos. Así es. Que esperamos en el Señor.
Y es que precisamente pues, la pregunta sería ¿cuánto estamos dispuestos a esperar, ¿no? Porque si vemos la Biblia no fueron periodos cortos de tiempo, fueron periodos muy largos de tiempo donde los personajes bíblicos tuvieron que tener mucha paciencia y perseverancia. Y precisamente el Salmo 126, que el autor de la lección nos hablaba de que fue escrito en medio de cautividad. Pero se resalta algo de ese Salmo, y es que en el Salmo 126, aunque quienes lo escribieron estaban en cautividad, estaban recordando los milagros que Dios hizo en el pasado. Es decir, cada cosa que Dios ha hecho por nosotros en nuestro pasado, cada cosa que Dios nos ha regalado en nuestro pasado, las cosas de las cuales Él nos ha librado, nos ayudan a tener esperanza de que si estamos pasando por una situación difícil hoy, Él también nos va a librar. Y es precisamente el mensaje del Salmo. En el versículo 4, versículo 3 dice: grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estamos alegres. Recordemos que estaban en cautividad, pero se alegraban porque Jehová había hecho grandes cosas en el pasado, y eso les aseguraba el milagro en el presente. Confianza. Exactamente. Luego dice el versículo 5, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero al volver vendrá con regocijo trayendo sus gavillas. Y el Salmo utiliza la figura de la siembra y la cosecha, ¿no? La siembra hacía referencia al trabajo duro, a laborar muy duro, pero la cosecha era el momento más alegre para una cultura como la cultura israelita que estaba basada en la agricultura. Y tenían que esperar. Porque el grano no se da de la noche a la mañana. Exactamente. Y eso incluía también esperar la lluvia temprana, ¿no? Y la lluvia tardía, y esperar que Dios pudiera dar las condiciones necesarias para que la cosecha fuera posible. La pregunta allí es, en las situaciones difíciles de la vida, ¿qué tan fácil es esperar en el Señor? ¿Y qué tanto aguardamos nosotros la esperanza de que Él dará una solución concreta a las situaciones por las que estamos pasando, a las crisis? Y es precisamente el mensaje del Salmo, y termina con una pregunta, la lección de ese día. ¿Cómo puedes renovar tu esperanza con esas experiencias para lo que quizás estés viviendo en este momento? Total. A veces llegan momentos difíciles de la vida en el ser humano donde pareciéramos que las promesas de Dios no se hacen tangibles, ¿no? Y a veces en el camino de la vida cristiana, predicando acerca de la venida de Jesucristo, el pronto regreso, pareciera que nos preguntamos cuán pronto es pronto. Ahora, el libro de los Hebreos presenta una tipología de los sábados. Y dentro de esa tipología de los sábados presenta un descanso que va a tener el pueblo de Dios perpetuo. Y ese descanso va a ser en la patria celestial. Pero mientras viene ese descanso en la patria celestial, tenemos una antesala. Y es el sábado, el día de reposo. Me llamó la atención, apreciado Sebastián, porque nunca había caído en cuenta de que el Salmo 92 era un cántico para el día de reposo. Todos los días uno aprende. Eso aprendí, aparte de muchas cosas más, en la lección de esta semana. El sábado, un cántico escrito por medio del salmista, el Salmo número 92. Ahora, el Salmo 92 tiene 3 partes importantes. La primera parte tiene que ver con el versículo 4 y 5. La palabra de Dios dice: por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras. Por cuanto me has alegrado, el Señor, con las obras de tu mano, yo me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, profundos son tus pensamientos. Así que en la primera parte hace una referencia a Dios como creador. Y nos lleva ya al libro de Génesis, el capítulo 1 y el capítulo 2, recordándonos que el sábado es corona de la creación como el ser humano, es donde el Señor concluye esa obra creadora. Y el salmista dice que mientras él espera, él reconoce las obras del Señor y el tema del sábado. La segunda parte, la segunda sección tiene que ver con el versículo 12 y 13. Dice: el justo florecerá como la palmera y crecerá como los cedros en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de Dios florecerán. Aunque en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Esa segunda sección, el salmista dice que no solo Dios creó, sino que ahora Dios
también va a ejercer un juicio, una justicia, una retribución divina para los justos que le han adorado. Y por último presenta el versículo 7. Cuando brotan los impíos como la hierba florecerán. Todos los días hacen iniquidad, pero eso va a ser para su destrucción eternamente. Así que el Salmo presenta tres escenas. A Dios como creador, la vindicación de los que hacen el bien, pero también el castigo de los que hacen el mal. Bajo un contexto, bajo el contexto del sábado. Inevitablemente nos lleva al pasado, pero también nos lleva al futuro, donde el pueblo de Dios será vindicado y vivirá un sábado por la eternidad, un reposo. Así es. O sea que en ese sentido es muy interesante pensar que el sábado es un momento de espera en la justicia del Señor también. Total, ¿cierto? El sábado es una antesala que nos recuerda que las promesas de Dios son verídicas y que un día estaremos con el Señor viviendo por la eternidad. La noche llega, pero después de la noche, aunque la noche sea muy oscura, hay un adagio que dice que llega la mañana. Así es, llegar al amanecer. Y es precisamente de ese tema que también nos hablaba la lección, la alegría que llega al amanecer. Salmo 35 dice, porque por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Y en varias ocasiones los salmos están haciendo referencia precisamente a eso, ¿no? A las tinieblas que trae el sufrimiento, el pecado, el dolor. Pero luego del momento de sufrir, del momento de tinieblas y de oscuridad, viene la luz, viene la mañana. El contraste que se utiliza allí es que la noche es el momento donde estamos sujetos a las pruebas, al dolor, al sufrimiento, estamos cautivos. Pero la mañana es el momento en el que el Señor manifiesta su gracia, su poder y nos libera y nos da paz. De la misma forma, Pastor, también hacía referencia a la resurrección de Jesús, ¿no? Jesús tuvo que pasar por las tinieblas de la muerte, estar en la oscuridad de la tumba, pero llegó ese primer día de la semana, que es un primer día de la semana glorioso, que fue el momento de la resurrección. Y que de alguna manera la resurrección de Jesús lo que hace es sellar y garantizar nuestra resurrección. Porque hoy día todos tenemos que pasar por las tinieblas de la muerte, por las tinieblas del dolor. Todos tenemos que enfrentarnos a la muerte de un ser querido o a nuestra propia muerte, que algún día tendremos que hacerlo. Pero la esperanza del Señor es que la muerte será derrotada y que esas tinieblas no durarán para siempre. Y llegará la mañana gloriosa, como dice el himno. Esta mañana en la que Dios a través de su amor, nos restaurará. Ahora, mis apreciados hermanos, ha sido una experiencia maravillosa estudiar el libro de los Salmos. Los Salmos representan el sentimiento del salmista. Momentos de alegría, momentos de tristeza, momentos de seguridad, momentos donde cuestiona aún el carácter, la esencia de Dios. El salmista era sincero. El salmista abría su corazón. El salmista derramaba su espíritu. Pero los salmos, si bien nos sirven como un aliciente en la actualidad, también es necesario que tú como el salmista puedas abrir el corazón cada mañana, cada noche, y puedas derramar tu espíritu ante los pies del Señor y como el salmista comentarle las situaciones que están pasando en tu vida. Una oración se puede convertir en un salmo, en el cántico nuevo que tú elevas al Señor. Ese es mi consejo en lo que Dios me regaló a través de este maravilloso libro, el libro de los Salmos. Pero apreciado Sebastián, usted como director de IALPA local, supongo que también tiene un consejo para las personas que nos ven a través de las redes. Así es, y es que precisamente estamos terminando un trimestre y vamos a iniciar uno nuevo con un tema que, Pastor, es realmente espectacular, y es el tema del gran conflicto. Cómo el amor de Dios triunfa en medio del gran conflicto. Aquí tengo un ejemplar de la guía de estudio para adultos. El gran conflicto, el amor de Dios triunfando a través del gran conflicto. ¿Cuál es el consejo de la invitación? Adquiera su folleto. Pero además de eso, estudie su folleto, ¿cierto? Diariamente, y compártalo con otras personas, porque realmente aprendemos sistemáticamente a través del estudio de la lección. Perfecto, tenemos 3 folletos, tengo entendido. Tenemos el folleto sencillo,
Así es, que es ese. También tenemos el folleto para maestros, Así es, pero también tenemos el folleto el 3 en 1. el 3 en 1. Déjame decirle, Sebastián, que yo compré este trimestre y he venido comprando los últimos trimestres, el 3 en 1, y ha sido maravilloso todo lo que he aprendido. Amén. El folleto de Escuela Sabática, mis apreciados, es un sistema estructurado, organizado de estudio de la Iglesia Adventista a nivel mundial. Es una escuela de teología sistemática. Así es. Quien estudia el folleto de Escuela Sabática termina convirtiéndose en un teólogo aplicado para el Señor. Vamos a darle las gracias a cada una de las personas que nos acompañaron durante este trimestre en este maravilloso estudio e invitarle para que nos acompañen en este nuevo trimestre con el tema El Gran Conflicto. Bendiciones. ¿Qué tal si nos despide con una oración, Sebastián? Claro que sí. Oremos. Amado Señor, gracias porque nos enseñan a esperar. Las pruebas de la vida son difíciles, los momentos complicados de nuestra vida a veces nos hacen pensar que no hay solución. Pero a través de los salmos nos has enseñado que en ti podemos esperar, confiar y que, Señor, tú darás una solución siempre. Ayúdanos, Señor, a cada día poder aplicar a nuestra vida lo que aprendemos en la lección de Escuela Sabática. Y ahora que empezamos un nuevo trimestre, también guíanos en este estudio y ayúdanos a recordar que sobre todas las cosas y sobre el gran conflicto, tu amor siempre triunfará. En el nombre de Jesús lo agradecemos, lo pedimos. Amén. Amén. Muchas gracias, mis apreciados amigos, por habernos acompañado y hasta una próxima emisión de este su programa Biblia al alcance de todos, un repaso de la Escuela Sabática. Bendiciones.